responsable, hay que decirlo, el responsable de que empezara a circular el run de la posibilidad de resucitar a Sergio Aguayo desde el mundo académico, desde el mundo intelectual, fue Luis Guillermo Hernández. Y bueno, Sergio Aguayo, que había contestado, leo un rumor que me coloca como propuesto para dirigir el Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México, el INERM. Dijo, no estoy enterado, no he sido invitado y francamente no me interesa. Estoy de vacaciones y concentrado en mis proyectos académicos como siempre. Sigo del lado de la memoria crítica y el rigor histórico. Pero pues dicen que el gruñido de tripa solamente duró, hombre, horas, ni días, horas, porque después publica el propio Sergio Aguayo. He sido invitado a formar parte del órgano de gobierno del CIDE. Conozco y respeto profundamente esta institución desde hace muchos años. Es un honor acompañar su rumbo desde mi experiencia en el Colegio de México. Agradezco la distinción. Y publica la carta que firma la doctora Rosaura Ruiz Gutiérrez, secretaria de Ciencia y Tecnología, Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación del Gobierno de México. Y dice así, doctor Sergio Aguayo Quesada, hago referencia a la integración del Consejo Directivo del Centro de Investigación y Docencia Económicas, el CIDE. Al respecto, en mi calidad de titular de la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación, expido en su favor el presente nombramiento por un periodo de 4 años como consejero a título personal del Centro de Investigación y Docencia Económicas, CIDE. Sin otro particular, aprovecho la ocasión para reiterarle la seguridad de mi más distinguida consideración y firma, le digo, la doctora Rosaura Ruiz Gutiérrez. Bueno, si no le queda claro quién ha sido, quién es Sergio Aguayo, pues estas son las palabras del propio Andrés Manuel López Obrador. No lo digo yo, lo dice Andrés Manuel López Obrador. Si nos han criticado aquí en Sin Censura por decir que incorporaron a Canal 11 a odiadores de López Obrador, a odiadores de la 4T, ¿qué van a decir ahora esos que nos han querido crucificar por nuestras críticas ante este nombramiento de la secretaria? Si nos han criticado por señalar como incorrecto, como erróneo, pero al final es nuestra opinión, la incorporación, ayer fue ratificado, por cierto, de Carlos Iriarte Mercado, el expresidente del PRI en el Estado de México, como cónsul de México en Boston, Massachusetts. ¿Qué dirán esos que nos han criticado, que nos han tirado hasta con la cubeta con esta incorporación? Esto era lo que decía, esto es lo que dice Andrés Manuel López Obrador sobre Sergio Aguayo. Otro intelectual famoso, Sergio Aguayo, que dice que tiene pruebas, pues ¿por qué no las presenta? De que somos como Díaz Ordaz. Llegó a decir eso. A ver cuáles son las pruebas que tiene. Y ayer ya de plano, Cecilia dice que soy Hitler. Ah, cómo extrañamos esa risita del presidente Andrés Manuel López Obrador. Así me gustaría poderme reír yo cuando el tiempo me da la razón o le da la razón a Luis Guillermo o pone a todos y a todo en el lugar en el que nos merecemos. Qué bueno que pones el dedo en la llaga, Luis Guillermo. Y si no fue en una institución, termina en otra, pero lo han resucitado y veremos cosas peores. Maestro, ¿cómo estás? Te saludo con mucho gusto. Mi querido Vicente, un placer como siempre saludarte y pues concretar esta cita que cada jueves ya se hizo regular. Tenemos aquí en Sin Censura contigo y con tu audiencia. Un placer como siempre compartir contigo un rato esta mañana en la que además, como dices, las cosas están muy, muy,
muy elevadas de temperatura, por lo que yo defino con toda certeza y con toda prueba la restauración del viejo régimen en los ámbitos académicos nacionales. Lo que ocurrió y está ocurriendo en el CIDE con esta decisión ilegal, autoritaria de la secretaria Rosaura Ruiz, tiene que llenar de vergüenza a la Cuarta Transformación y tiene que llenar de indignación al pueblo de México, mi querido Vicente. Me parece que la situación es muy clara. Lo dije ayer en mis redes sociales y también en mi programa, El Oficio del Reportero, en mi canal. Rosaura Ruiz está traicionando los ideales de la Cuarta Transformación, el sentido del cambio, el sentido de esta transformación y al pueblo de México que respalda este movimiento que busca acabar con las viejas prácticas, con el viejo régimen y con todo aquello que lo hizo posible. Restaurar el dominio de la vieja élite académica en las instituciones públicas de educación superior es inadmisible, es vergonzoso y tiene que responder por ello la secretaria, quien con razón, con mucha razón, mi querido Vicente, ya la llaman Restaura Ruiz. Oye, no te ha respondido la secretaria, pero te respondió por ella Pedro Salmerón, el historiador, dice, no, el gobierno no contrató a Sergio Aguayo, quien por cierto trabaja para el Estado desde hace décadas. No es lo mismo ser director del INARM, como mintió el youtuber, te pone youtuber como si te ofendieras, Luis Guillermo Hernández, que ser un miembro consultivo del gobierno de una institución de educación superior que por su naturaleza debe ser plural. Un miembro consultivo sin salario ni capacidad de decisión. No, pues, a ver, si esas vamos, creo que todo debería de ser plural, ¿no? No. Pero bueno, a eso Lamento mucho, de verdad lo lamento porque en algún momento lo respeté, en algún momento lo consideré un hombre decente, un hombre íntegro, un hombre probo, un hombre digno. La postura tan pusilánime, tan rastrera de Pedro Salmerón. Yo entiendo que deba cuidar su huesito, que deba cuidar su chuleta, pues porque es lo único que tiene para llevar el pan a su mesa. Pero no necesita pasar por la abyección para cumplir su función. Me parece lamentable que argumente que es irrelevante lo que está ocurriendo con Sergio Aguayo cuando se trata de un asunto gravísimo. No solo por lo que significa el hecho de llevar a un puesto de opinión, de decisión, de mando, a un abierto odiador de la Cuarta Transformación, sino por los modos en los que esto está ocurriendo, mi querido Vicente. Pedro Salmerón no tiene dignidad, pero además ni siquiera tiene información. El asunto no es tan irrelevante como él lo supone, porque Sergio Aguayo, desde la posición en la que hoy fue colocado por la secretaria Restaura Ruiz, va a poder impedir los cambios que desde el CIDE se han hecho y se siguen haciendo desde el sexenio del presidente López Obrador para erradicar el dominio de esa cueva de neoliberales que estaba en las garras de gente como Claudio X González y toda la tropa alrededor de él. El asunto no es irrelevante. Formar parte del consejo del CIDE significa incidir, formar parte, tener participación en el desarrollo de los planes de estudio, en la forma en la que se contratan nuevos profesores o nuevas profesoras, en los cambios estructurales en materia educativa, en materia administrativa del Centro Superior de Educación. No es irrelevante, porque la misión de Sergio Aguayo será dinamitar
así lo digo, de frente, dinamitar el trabajo del actual director, José Antonio Romero Tellaeche, quien ha luchado y sigue luchando por arrebatar de las garras neoliberales esa institución que fue secuestrada hace 30 años por esos pandilleros, por esos bandidos. Quien no lo sepa, hay que decirlo con toda claridad. El doctor Romero Tellaeche lleva 6 años luchando prácticamente todos los días contra una mafia enquistada en el CIDE que intenta destruir a la institución para convertirla otra vez en una cueva para el pensamiento neoliberal. Han llegado, imagínense ustedes, e imagínate tú, mi querido Vicente, han llegado a la desproporcionada oposición de negarse a que haya coloquios donde se revise la postura económica marxista por considerarla atentatoria contra el régimen neoliberal. Han llegado incluso a hacer señalamientos personales contra el propio Romero Tellaeche e integrantes de su equipo en el CIDE. No es una cuestión menor que Restaura Ruiz, hoy meta al CIDE a Sergio Aguayo. No es menor porque Sergio Aguayo fue uno de los principales opositores de los cambios en el CIDE y fue uno de los más importantes activistas en el movimiento que intentó deponer al actual director de la institución. Ese movimiento llamado Yo apoyo al CIDE, o Yo creo en el CIDE, o Yo me quiero quedar con el CIDE. Un movimiento que desde el sexenio pasado se identificó claramente con la intención de restaurar el modelo neoliberal y sobre todo los privilegios de los neoliberales en el CIDE. Me parece que Rosaura Ruiz, al meter ilegalmente a Aguayo en esa institución, está traicionando el espíritu de la transformación y está restaurando, mi querido Vicente, a la mafia académica en las instituciones públicas de educación superior. Hay, mi querido Vicente, Sí. hay sin embargo, posturas que son distintas a la inyección de Pedro Salmerón, y eso es algo de lo que te quería platicar hoy. A ver, cuéntanos, Luis Guillermo. Fíjate que en este intentar entender lo que está ocurriendo en el CIDE, salió a la luz un documento importantísimo que di a conocer esta mañana en mis redes sociales y que ya compartí con don David para que lo tengamos aquí en pantalla. En medio de estas voces de indignación que han surgido desde ayer, desde antier, cuando di a conocer este asunto de Sergio Aguayo, se dio a conocer una carta muy importante que dirigió el propio director del CIDE, el doctor Romero Tellaeche, a Feliu Segols, quien es el director general de Centros Públicos de Investigación y Laboratorios Nacionales de la Secretaría de Ciencia, la Secretaría a cargo de Restaura Ruiz. Y en esta carta, el director del CIDE, de manera valiente, de manera honorable, de manera digna, se opone firmemente a la designación de Sergio Aguayo. Y se opone por una cuestión absolutamente grave y absolutamente delicada, mi querido Vicente. La secretaria Rosaura Ruiz violó la ley, violó los estatutos del CIDE e incluso violó la Constitución al imponer a Sergio Aguayo. Esto es un asunto gravísimo. Una secretaria de Estado que para imponer a un cuate en un cargo viola la ley, se pasa por encima los estatutos de la institución pública de educación superior,
destituye a un funcionario de manera anómala y nombra a otro por sus pantalones. El asunto está así. El consejero que ocupaba el cargo que le dieron a Sergio Aguayo era nada más y nada menos que Felipe Ávila Espinosa, el director del Instituto de Estudios Históricos de la Revolución, quien de manera anómala, de manera ilegal, fue cesado de su cargo honorario como consejero del CIDE por la secretaria Rosaura Ruiz. Fue cesado 4 meses antes de que concluyera su gestión, sin ninguna causa objetiva para que esto se llevara a cabo, sin ninguna razón, sin ningún porqué. Simple y sencillamente le mandaron una carta de la oficina de Rosaura Ruiz y le dijeron: señor, gracias por ser participante, se acabó su tiempo. El asunto es que eso no debió ocurrir, eso es ilegal, eso es irregular, eso es anómalo. ¿Por qué tenía tanta prisa Rosaura Ruiz por destituir al representante del Instituto de Estudios Históricos para colocar a Sergio Aguayo? Es algo que ella debe responder. Pero además, el asunto va más allá. El representante del Instituto de Estudios Históricos, Felipe Ávila, tenía la opción legal de ser ratificado 4 años más en el cargo, 4 años más. Simplemente no ocurrió porque a Rosaura Ruiz le urgía colocar a Sergio Aguayo en el CIDE para comenzar el proceso de dinamitación, el proceso de destrucción de la actual directiva del CIDE. Eso es lo que hay que decir, y eso hay que decirlo con claridad. La secretaria de Ciencia, mi querido Vicente, violó la ley al imponer a Sergio Aguayo en el cargo con intenciones obscuras, con intenciones aviesas, y tiene que responder por ello. El director del CIDE en la carta es absolutamente claro. El nombramiento, la destitución de Felipe Ávila es ilegal. Es ilegal porque los estatutos del CIDE establecen con claridad que podría haber sido ratificado 4 años más, o que debía haber concluido su gestión el 26 de octubre de 2025 y no el 18 de junio, como impuso la secretaria de Ciencia. Pero además, en su carta, el director del CIDE establece que no existe ninguna razón objetiva para este cambio, para esta destitución. Por ello, exige expresamente a la Secretaría de Ciencia que se deje sin efectos el nombramiento de Sergio Aguayo. Que se deje sin efectos el nombramiento de Sergio Aguayo. Lo que significa que en este momento Sergio Aguayo está en una situación de ilegalidad como consejero del CIDE, y esta ilegalidad fue provocada por la mismísima secretaria de Ciencia del gobierno mexicano. A ver, Luis Guillermo, pide que se invalide este nombramiento el director del CIDE. Así es. Exactamente. Durísima la carta. La estoy leyendo. Durísima, porque la razón que esgrime es absolutamente terrible, mi querido Vicente. La secretaria de Ciencia violó la ley, violó la Constitución y violó los estatutos del CIDE para colocar, para imponer a Sergio Aguayo en el cargo. ¿Cuál es la intención oscura detrás de todo esto? La secretaria tiene que explicarlo. Claro, claro, definitivamente. Sergio Aguayo, aquel que decía que Andrés Manuel es el principal enemigo de la democracia, y cito, se lo dijo en una entrevista a Denise Merker en Radio Fórmula cuando tenía su programa Atando Cabos. Denise Merker: AMLO es el principal enemigo de la democracia. ¿Será, pues, que es algo así como una traición al legado de Andrés Manuel López Obrador? Solamente pregunto. Y bueno,
como Pedro Salmerón es un gran obradorista, un gran cuatroteísta. Lo retomo nuevamente que dice, ¿desde cuándo es escándalo el nombramiento de alguien para un cuerpo académico colegiado? Si supieran quiénes están en cuántos de esos cuerpos, pues recuerden que el que calla es cómplice, que empiece a dar la lista, que empiece a dar la información, porque ahora que él mismo con su lengua se mata solito, pues que nos diga quiénes de esos innombrables, de esos imperdonables están en qué, en dónde, porque pues, lo que entiendo es que él sabe cómo está la cosa y no pintaría nada bien, pero bueno, retomando las palabras de Salmerón. Yo creo, mi querido Vicente, que más allá de los abyectos, más allá de los arrodillados, más allá de los silenciados, tenemos que ponderar el valor de denunciar este hecho que está teniendo el director del CIDE. No es una cuestión menor, ¿eh? Puede, puede recibir los coletazos autoritarios de Rosaura Ruiz por haberse atrevido a oponerse a este nombramiento y hacer público este asunto. Me parece que estamos en un momento muy delicado porque la secretaria de Ciencia prácticamente se ha negado a declarar. Yo la busqué para este asunto y su equipo de comunicación, por supuesto, me prometió respuesta que sigue sin llegar. No puede quedarse callada Rosaura Ruiz, porque lo que hizo tiene dos componentes absolutamente graves. Uno, el hecho de colocar, de colar, de meter a la cuarta transformación a un abierto adversario, a un abierto crítico, a un abierto opositor al rumbo del cambio que sopla en el CIDE. Lo que está intentando hacer la secretaria de Ciencia con este nombramiento es meter una cuña que impida que sigan los cambios en esa institución. Y esa es una traición a la cuarta transformación, a los anhelos de cambio, a los anhelos que el presidente López Obrador impuso en esa institución. Hay que recordarlo. La exdirectora del CONACYT, Elena Álvarez Bulla, lo denunció en la conferencia mañanera, mi querido Vicente. Las estructuras mafiosas en el CIDE utilizaron a esa institución como una caja chica, como una especie de caja registradora inagotable, en la que se llenaron de fideicomisos oscuros, contratos y beneficios para las iniciativas privadas y no para la institución. Ese es el modelo que se desmanteló en este sexenio y que desmanteló Romero Tellaeche en el CIDE. Y es el modelo que Rosaura Ruiz intenta restaurar en esa institución. Eso es grave, es peligroso, pero además está el otro componente, mi querido Vicente, que la secretaria de Ciencia violó la ley para salirse con la suya y colar a Aguayo, al odiador de la cuarta transformación, en esa institución. Estamos hablando de un asunto absolutamente grave. Rosaura Ruiz está traicionando a la cuarta transformación y yo creo que debe dar explicaciones inmediatas de ese asunto, mi querido Vicente. Que los otros, los arrodillados como Pedro Salmerón, se queden callados, que conserven su chamba, que conserven su huesito. Nosotros, los libres, tenemos la obligación de señalar, de advertir y de denunciar. Y es lo que hacemos, mi querido amigo. Por eso precisamente, mi querido Luis Guillermo, regresaré a Palacio Nacional a la mañanera, porque sí, hay quejas, hay denuncias en tema de consulados del otro lado de la frontera. Este es un tema que ya hemos platicado, que es de relevancia para medios, sobre todo independientes, alternativos, como este, como el tuyo. No podemos dejar sola a la comunidad inmigrante en estos momentos en los que podrían incluso estarse violando los derechos humanos. Fíjate que estoy viendo cómo ya hay más políticos, más figuras en Estados Unidos que se están pronunciando
y el representante Dan Goldman de Nueva York dice: Donald Trump ha convertido a ICE, a la Autoridad de Inmigración, en una fuerza policial secreta autoritaria, permitiendo que agentes enmascarados y vestidos de civil aterroricen a las comunidades inmigrantes. Han presentado allá en Nueva York la ley de no a la policía secreta, como en California, ya también se presentó algo similar, para prohibir que anden enmascarados, para que se pueda rendir cuentas y transparencia en la aplicación de la ley migratoria civil, dice el representante. Y es que con terror también me entero de lo que publica en el periódico La Opinión el colega Jesús García. ICE estaría encerrando a inmigrantes que detiene en la prisión de Nueva York con criminales de alto impacto. En esa cárcel en donde están encerrando a inmigrantes es la MDC de Brooklyn. Esos inmigrantes, como los que hemos documentado, Luis Guillermo te comentaba ayer que platicábamos, vendedores de naranjas, vendedores de flores, jornaleros del Home Depot, eloteros, un paletero que fue levantado por las autoridades de inmigración. Inmigrantes sin historial criminal están siendo detenidos, están siendo enviados a este centro de detención metropolitano en Brooklyn, Nueva York, y ahí la Sociedad de Asistencia Legal ha alertado que en este centro penitenciario hay criminales de alto impacto como el Mayo Zambada, Caro Quintero y miembros de la Mara Salvatrucha. Y además tengo información que los inmigrantes en el otro lado del país, en Los Ángeles, no están en las mejores condiciones. Están en condiciones de no recibir alimentación adecuada, de no tener un lugar para dormir adecuado, que están pasando frío, porque en estos momentos hace frío en California, y por eso creo que es importante que, así como dices tú, pues no callemos y que no nos quedemos solamente con una versión oficial, que desde muchas trincheras se puede ayudar a avanzar en esta transformación del país. La presidenta lo ha dicho, sé que tiene el compromiso de que llegue el humanismo mexicano, la 4T, a los consulados y embajadas, pero también hay que decirlo, las familias de estos inmigrantes que han sido detenidos, una señora vendedora de naranjas en San Bernardino que en 9, 10 días no había recibido, al menos lo último que supe, visita de su consulado, o la familia del señor paletero que fue levantado y dejaron su carrito de paletas frente a la iglesia en Culver City, en el área de Los Ángeles. Dicen que no han encontrado empatía, que el trato ha sido muy tosco de las autoridades consulares. Pues todo esto lo tiene que saber también la presidenta, en esto de no quedarnos callados, como tú lo has dicho, Luis Guillermo. Creo que estamos en un momento crucial, mi querido Vicente. El trabajo de medios como Sin Censura, del otro lado de la frontera, del otro lado del río Bravo, es fundamental, es esencial para entender lo que está ocurriendo, pero también para entender lo que no está ocurriendo. Yo soy muy crítico con la gestión de la Cancillería en este sexenio. Lo he dicho en otras ocasiones y lo dije abiertamente. Me parece que Juan Ramón de la Fuente, el canciller, no ha tenido la posibilidad, no ha tenido la capacidad, no ha tenido la destreza, no ha tenido el talento para imponer una lógica de trabajo que sea útil para un momento tan crítico para la migración mexicana en Estados Unidos como el que estamos viviendo hoy. Me parece que la Cancillería deja mucho que desear porque no ha logrado establecer pues un trabajo que sea útil en este momento tan grave y que permita a los migrantes mexicanos, a los ciudadanos mexicanos, a los amigos mexicanos que viven allá, tener un respaldo institucional, tener un acompañamiento institucional que les permita pues sobrellevar esta crisis migratoria que estamos viendo, esta persecución, este fascismo que está ocurriendo en Estados Unidos. Me parece que es importante
importante documentar las violaciones a los derechos humanos, las violaciones a las leyes migratorias, las violaciones a las circunstancias de miles de personas que están viviendo en Estados Unidos una persecución abierta, hostil e inadmisible. Pero también tenemos que denunciar la incapacidad de las estructuras consulares mexicanas, Vicente, para hacer frente a esta tragedia. Si en México las autoridades mexicanas, la Secretaría de Gobernación, la Secretaría de Bienestar, se pusieron las pilas de inmediato para establecer toda una red de apoyos a quienes fueran expulsados del país, del otro lado de la frontera. Los consulados, las representaciones diplomáticas no han tenido la misma capacidad de organización para hacer frente a la demanda y para hacer frente a la problemática. Y hay que decirlo, y la presidenta tiene que conocerlo por gente como tú que está allá y que viene a contar lo que ve, pero no como adversarios, no como enemigos, no como críticos, sino como una parte de la red de apoyo, que se entienda. Si estamos denunciando lo que está pasando en Estados Unidos y si estamos denunciando la incapacidad de la Cancillería, no es porque queremos o queramos destruir al gobierno de la 4T, es porque queremos apoyarlo y señalar sus deficiencias evidentes para que se mejoren lo más pronto posible y se actúe en consecuencia. Por eso es importantísimo que regreses a la mañanera, mi querido Vicente, para que la presidenta sepa lo que está pasando y se actúe en consecuencia. Me parece que es un momento crucial y el trabajo de gente como tú, que va y viene de la frontera hacia acá, es importante, crucial, digo yo, para entender y para actuar. Y es que además voy a poner otras cosas sobre la mesa para que nadie se asuste, ¿no? Cuando yo le pregunté al cónsul general de México en Los Ángeles, Carlos González Gutiérrez, el por qué hacer un video con Mikel Arreola, el priista Mikel Arreola, hoy comisionado de la Federación Mexicana de Fútbol, para invitar a los paisanos a un partido de fútbol en medio de operativos de las autoridades de inmigración, era porque lo pregunté porque me pareció inaudito, pero además porque decide grabarlo con su amigo, así lo cataloga el propio cónsul, su amigo Mikel Arreola, quien fue el que en campaña calumniaba a la hoy presidenta cuando ganó las elecciones para convertirse en jefa de gobierno de la Ciudad de México. Mikel Arreola, el priista, calumnió a la presidenta hasta el cansancio. Y otra cosa, si no quieren entrar en temas partidistas, el tema del fútbol. ¿Podrían aclararnos desde el Consulado General de México en Chicago, desde el Departamento de Protección Consular, cuántas entrevistas en centros de detención se hicieron de paisanos ya detenidos por las autoridades el lunes después del partido de México contra, creo que era República Dominicana o algo así en la Copa Oro? ¿Dónde estaban algunos miembros del Departamento de Protección? Porque parecería la información que yo tengo que no estaba completo el equipo. ¿Será que andaban en un partido de fútbol en el Rose Bowl de Pasadena, en el partido de Brasil contra no sé qué equipo? Es información que tengo, nada más que aclaren si en efecto faltaron algunos elementos del Departamento de Protección ese día, el lunes pasado, lunes pasado. Son cosas que se tienen que decir y la presidenta lo tiene que saber. Esa es mi opinión, a lo mejor puedo estar equivocado, a lo mejor soy un exagerado y les ofrezco una disculpa. Y si me tengo que disculpar en algo que me equivoque, lo voy a hacer. Pero créanme que la intención es que nuestros paisanos y paisanas estén presentes en este momento en las conferencias del pueblo, en las mañaneras del pueblo, porque las ven, las escuchan desde Estados Unidos, porque además ahora más que nunca las ven y las escuchan porque, por ejemplo, las hijas de un señor que con sus tacos
levantó una familia de 7 hijos, hoy tiene a 2 de sus hijas encerradas en sus casas por miedo y que cerraron sus negocios. El impacto de esta cacería, de esta campaña de miedo que se va a arreciar, porque lo que quiere Donald Trump es contratar a más elementos que ayuden en estas redadas, en estos operativos, va más allá de lo que podríamos imaginar. El impacto es muy fuerte. Y bueno, pues explicado el punto, espero que se entienda. También muchas veces lo que publicamos en espacios como este, en espacios como el tuyo, y mi querido Luis Guillermo, ¿con qué comentario, con qué opinión cierras? Fíjate que antes del cierre, creo que tú das en el clavo de manera muy puntual, mi querido Vicente. No es momento de frivolidades de las autoridades mexicanas que trabajan en Estados Unidos. No es momento de tibiezas de las autoridades consulares mexicanas en Estados Unidos. Ni siquiera es momento de titubeos para las personas funcionarias del gobierno mexicano que trabajan del otro lado de la frontera. Es momento de acción enérgica, es momento de acción eficaz, es momento de trabajo puntual, absolutamente ligado a los intereses de los mexicanos y las mexicanas que están sufriendo persecución en Estados Unidos. Es momento de que las autoridades mexicanas en Estados Unidos se pongan las pilas como no se las han puesto en años para ser eficientes y para lograr ayudar a todas estas personas, miles de personas que están sufriendo gravemente en su día a día por la circunstancia de la persecución. Es momento de que el canciller apriete las tuercas de su estructura o se vaya si no puede con el paquete para que llegue alguien que logre hacer el trabajo que se necesita hacer. La presidenta Claudia Sheinbaum requiere una cancillería absolutamente bien aceitada, estructurada y funcional que le resuelva un grave problema humanitario que está ocurriendo del otro lado de nuestra frontera. Parecería un despropósito, pero es real. Las únicas estructuras que pueden ayudar a los migrantes en Estados Unidos son las que tiene México en su red consular en aquel país. Si no funcionan estas, los mexicanos y las mexicanas están solos, están solas en Estados Unidos, a merced de estos furiosos xenófobos que intentan expulsarlos ilegalmente de aquel territorio. Por eso necesitamos ayudar a la presidenta y lo que nos toca a nosotros los periodistas es señalar lo que está bien hecho y lo que no está bien hecho para que se corrija de inmediato con absoluta precisión, porque esa es la indicación, esa es la orden de la señora presidenta Claudia Sheinbaum. Si no se cumple, hay que destituir a quienes no la cumplan y hay que señalar a quienes no la cumplan, mi querido Vicente. Por eso creo que debemos seguir haciendo este trabajo de señalar, de denunciar, de evidenciar, porque es lo que tenemos que hacer los periodistas libres, querido Vicente. Así es, y que nos dé la presidenta el panorama que le han planteado, ¿no? ¿Qué es lo que sabe ella sobre estas posibilidades de violación de derechos humanos a nuestros paisanos? Lo han dicho incluso representantes, senadores de Estados Unidos que han intentado ingresar a estos centros de detención para documentar las condiciones en las que se encuentran. Y solamente reportando esto es que damos con casos como el de las jaulas en su momento en tiempos de Barack Obama y de del primer mandato de Trump. Y nada más para decirlo con toda claridad, entiendo que los trabajadores en los consulados no ganan lo que quisieran ganar, que son recursos muy limitados, pero eso no significa que no hagan su trabajo con el corazón y podríamos empezar sentando a todo mundo y leyéndoles la cartilla para que todos tengamos empatía con el que no puede expresarse correctamente, con el que incluso a lo mejor no habla ni español, con el que no está tan letrado
como ellos que trabajan en los consulados. Esa empatía es tan necesaria, que sientan verdaderamente el apapacho en su consulado, en su representación, en la que debería de ser su casa, en la que es su casa. Empezando por eso, por por una lluvia de empatía desde los consulados, para que le caiga el 20 a alguno que todavía ande despistado por ahí en las representaciones de México en el extranjero. Mi querido Luis Guillermo, ¿por qué no cerramos invitando a esta audiencia que tanto te respeta y que tanto te quiere a tus espacios, a tus trincheras, hasta también a tu cuenta de X, antes Twitter, porque has dejado la víbora chillando y tienes a más de uno de tus odiadores patas para arriba? Mi querido Vicente, uno hace lo que le toca hacer y a mí me toca hacer periodismo. Esa es mi chamba y la hago con mucho gusto. Y como tú, también te adelanto, te doy la primicia, también voy a volver a la conferencia mañanera a partir de la próxima semana. Me parece que es un momento importante para dar la pelea por la información libre, para dar la pelea por el periodismo libre, ese que coincide con la 4T, pero no se somete, no se arrodilla, no se calla en ningún momento. Y voy a volver porque ha cambiado la dinámica de la conferencia mañanera y ahora espero que ya no haya pues esos recovecos de la suerte que después de muchos meses no me favoreció ni una sola ocasión para poder preguntar. Vuelvo a la mañanera con la disposición de plantear mis preguntas con absoluto respeto, incluso con admiración hacia la presidenta de México, una mujer íntegra a la que respeto, admiro y a la que atiendo como mandataria de nuestro país, y regreso a la mañanera para presentar los temas, muchísimos, que tengo en la agenda, una agenda libre, una agenda periodística. Nada más te pido por favor que no vayas a pedirle posicionamientos estilo Ledesma, porque Los estilos a la hora de preguntar también tienen que ver con quién es uno. Yo no soy un bravucón, yo no soy un apantallapendejos, yo soy un periodista serio y profesional que no va a buscar pleitos, ni va a buscar figurar, ni va a buscar fama, ni va a buscar popularidad. Yo quiero entender y ayudarle a mi audiencia a entender. Y mis preguntas no buscan destruir a la Cuarta Transformación, ni siquiera buscan evidenciar al gobierno, ni siquiera buscan hacer quedar mal o hacer trastabillar o hacer dudar o mostrar insegura a la presidenta. Mis preguntas, mi querido Vicente, a diferencia de esos pseudoperiodistas que se erigen como poseedores de la verdad absoluta, mis preguntas son para entender. Y así las haré con el absoluto respeto, el absolutísimo respeto que le tengo a nuestra gran presidenta, a la doctora Claudia Sheinbaum. Así que ahí nos vemos a partir de la próxima semana y, por supuesto, de lunes a viernes en mi espacio, el oficio del reportero, que cómo les cae gordo a ciertos y a ciertas. Ahí nos vemos, mi querido Vicente, y a la audiencia de Sin Censura. Gracias por su preferencia, por su lealtad, por su compañía. Nos vemos pronto. Luis G. Hernán, @ Luis G. Hernán en X, antes Twitter, y en Luis Guillermo Hernández Sexta W en YouTube, para que busquen el trabajo que está haciendo desde su independencia el maestro Luis Guillermo Hernández. Te mando un abrazo, Luis Guillermo, estamos al pendiente. Amigo, te quiero, lo sabes, te respeto, te admiro y reconozco en ti a un hombre íntegro que no se deja apantallar desde ninguna perspectiva. Te abrazo con mucho cariño y ahí seguimos haciendo Camino al Andar. Eso, Camino al Andar. El maestro Luis Guillermo Hernández hablando con nosotros sin censura. Otra cosa que no había mencionado,